Well, this is part 2. Here you are some examples of some signs that you can find in different countries. I mean, not only in countries where people speak in English, but in other countries with different languages. Why? Because as you know, English is the universal language, so that's why you can find um, as an option to understand this design or the information or the advertisement in English, of course. Entonces, aquí hay algunos ejemplos que podemos encontrar de avisos que nos quieren advertir, prevenir, ¿sí? Aconsejar sobre alguna información importante cuando estamos en un escenario diferente, ¿sí? No necesariamente los vamos a encontrar en un país donde hablan en inglés, sino también con otros idiomas y en algunas veces ustedes van a encontrar en el idioma, por ejemplo, en francés, ¿sí? Y como segunda opción está en inglés. ¿Y por qué en inglés? Porque ustedes y yo ya sabemos que el inglés es el idioma universal, entonces se supone que en el mundo para podernos comunicar, viajar, hacer negocios y demás, pues se hace a través de este idioma. Entonces, here you are some examples. This is one. Push button for pedestrians, warning lights, cross with caution. So this information you can find on the street. This is another one. Prevent auto thieves. Please take your valuables with you. So it's preventing from robbers. No parking Thursday, 2 a.m., 6 a.m. So this information is specifically for drivers. As well, this one, no parking 8 a.m. to 5 p.m. and except with you permit. So if you have like a specific permission, speed limit 25, even you can find different information or signs in some books, for example, K-Line regular service, or everywhere you can find different information in English. So the main purpose of part 2 is that you have the competence to understand those signs and also to make a decision about the proper place where you can find them. For example, you never will find this advertisement in a restaurant, ¿sí? Entonces ustedes nunca, por ejemplo, van a encontrar este letrero dentro de un baño. Nunca van a encontrar esto en un restaurant. So, the idea of this part is that you are going to have 5 different signs. Entonces van a encontrar 5 signs in part 2 and 3 options of places. Recuerden que place es lugar. So you will have 3 options of places. Entonces diferentes lugares. Y usted lo que tiene que hacer es decidir, tomar la decisión en dónde cree que ese letrero podría ubicarse. Okay, so that's why it's very important to know that this is a real situation that you can face anytime, especially as soon as you finish your high school, because you can travel around the world and easily you can find one of those or many others examples. So that's why, dear students, I want you to watch a video where you can learn a little bit about some signs and specifically to increase your vocabulary, okay? Maybe it can be helpful, so we are going to watch just one part of this video because this is too long, but we are going to watch some parts, so let's go. Signs and symbols vocabulary with emojis. Restroom. Baby symbol.
Water closet. Warning. Advertencia. Children crossing. Radioactive. Biohazard. Residuos peligrosos para los humanos. Female sign. Male sign. No entry. Prohibited. Medical symbol. Infinity. No bicycles. No smoking. No littering. No arrojar basura. Non-potable water. No pedestrians. No peatones. No mobile phones. No one under 18. No para menores de 18 años. Recycling symbol. Passport control. Customs. Baggage claim. Donde se recoge el equipaje. Left luggage. Trident emblem. ATM sign. Who's ready to hatch? Okay, the previous one, ATM sign, is the one that we call cajeros automáticos in Spanish, okay? So I want you to watch that video because you can increase your vocabulary and it can be very useful for part 2. So those were some symbols, but also some signs or the information that they suggest or they warn about. So let's move on the next part here. Here you have. ¿Qué evalúa esta sesión? So, en la parte 2 de la prueba Saber 11 de inglés se mide su capacidad para identificar los propósitos comunicativos. So, it means different communicative purposes. Ustedes van a encontrar, como mencioné, 5 avisos y 3 lugares en donde podrá encontrar esos avisos. Usted tiene que tomar esa decisión en esos 3 lugares, cuál es el mejor lugar o el lugar más apropiado de encontrarlo. Un aviso es una información, noticia o advertencia que relaciona a la persona con su entorno. Por eso anteriormente les mencionaba la importancia de saberse desenvolver en un contexto que no es familiar a nosotros, donde el idioma es extranjero, ¿sí? Es un idioma que no conocemos o no es por lo menos nuestro idioma nativo. Este tipo de información me ayuda a ubicar, ¿sí? No requiero tanta ayuda de otra persona, sino a partir de toda esta información que está en diferentes lugares, yo puedo también generar cierta autonomía en un contexto foráneo. Algunos tips para tener en cuenta cuando desarrollamos esta prueba entonces son:
Lea siempre con detenimiento el aviso que acompaña cada pregunta y piense en posibles lugares donde éste puede encontrarse. Entonces, recuerde que hay varias opciones. Un mismo sign yo lo puedo encontrar en varios lugares y la idea es que usted tenga en su cabeza, pueda imaginar esas posibles opciones. Fíjese si el anuncio prohíbe, informa o solicita algo, because they have different purposes, communicative purposes, different intentions. So that's why, or it's very important to identify the intention, okay, of every single sign. Finally, relacione las words, las keywords, las palabras claves, con las opciones de respuesta para descartar las incorrectas. Entonces, un ejercicio que ustedes han encontrado en la parte 1 y es de las palabras que conocían en la description. Si no conocían toda la descripción en su totalidad, pero algunas palabras también nos ayudan a encontrar una conexión muy cercana con las posibles opciones de respuesta. Aquí también podemos hacer lo mismo. Ok, let's see the next one. En esta tenemos entonces acá dos ejemplos. Algo similar van a ver ustedes en su prueba real. Entonces, this is the sign. It says baggage claim. Fue una de las palabras que vimos, que alcanzamos a ver de rapidez dentro del video. Entonces, where can you find this sign? At an airport, at an snack bar, at church. Entonces, aquí también es importante la cantidad de vocabulario que ustedes manejan. Con eso me permite descartar también. De entrada, si yo sé que church means iglesia, entonces yo no voy a reclamar baggage, ¿sí? Ningún equipaje en una iglesia. Esta yo la descartaría. At a snack bar, entonces en un bar, ¿sí? Reclamar el equipaje, pero equipaje como tal no tiene sentido, but at an airport it's likely possible to do that. Entonces en el aeropuerto hay una sesión, hay un letrero, tal cual está donde yo puedo hacer este ejercicio y es solamente en el airport, ¿ok? Recuerden que en la hoja de respuesta siempre ustedes deben completar el círculo completamente. Si ustedes hacen una línea, si ustedes hacen una marca diferente, entonces pues simplemente la máquina que evalúa lo va a tener como incorrecta. Siempre hay que llenarlo completamente. The second example says speed limit 50 is the one that we saw in the example, in the introduction of this part. So the places are on a wall, on a road, at a swimming pool. So here is very important that you know a lot of vocabulary. As much vocabulary as you know, it's much better, of course. Entonces, las opciones que me dan aquí. En una pared, en un muro, en una carretera o en una piscina. Swimming pool means piscina. So where can you find that? Obviously, on a road, okay? Okay, this is an exercise for you. Let's check together maybe the meaning. Remember that in every single exercise, in every single part, you will find an example, okay? ¿Dónde puede ver estos avisos? En las preguntas 1-5, marque las 3 opciones de respuesta en donde en su hoja de respuesta siempre va a encontrar un ejemplo 0 que lo va a orientar sobre la manera en que debe responder cada parte. La idea es que ustedes ahorren ese tiempo porque con este ejercicio lo que estamos haciendo es conocer también qué deben hacer con anterioridad. Y ahorran tiempo en este ejercicio. Miremos, el primer sign dice, drink before June 2012. Entonces veo antes de esta fecha. On milk, on bread, on ice cream. Entonces, en un helado no se bebe, ¿sí? Las 3 opciones tienen una fecha de vencimiento.
Sin embargo, el único que se bebe, drink, el único es la leche, because it's a liquid, es líquido. That's why it's A, okay? So let's see your task, su tarea. Piano lessons in classroom 14, Piano lessons in classroom 14 from 10 a.m. to 12 a.m. The places you have the options: in a school, in a playground, in a bathroom. The second one, do not open this door, angry dog. Where can you find this? On a boat, in a house, in the street. Number 3, women's clothes. Get 2 for 1 today. On a train, in a park, in a shop. Number 4, do not run here. In a hall, in a flat, on a beach. 5, learn to paint pictures of animals and people today. Learn to paint. In a soccer class, in a drawing class, in a computer class. So I'm going to help you with the definition of those places. En un colegio, in a playground are those places where children can play and enjoy or have fun. Entonces son esos lugares en donde pueden jugar los niños, playground. In a bathroom, you already know, I hope so, en un baño. On a boat, en un bate, en una casa, en la calle, en un tren, in a park, en un parque, in a shop, en una tienda, in a shop, in a hall, en un pasillo, in a flat means apartment is the same, flat or apartment are the same. On a beach, esto es playa. Finally, in a soccer class, drawing class, una clase de dibujo, una clase de soccer, de fútbol, computer class, en una clase de computación. So let's think about it, right answers. Okay, exercise 2. As you already know, here we have some example, the 0 example. It says, please do not feed the animals. Feed, alimentar. It's a keyword, es una palabra clave aquí. A, in a station. B, in a cafe. C, in a zoo. Feed means alimentar. Entonces, ¿en qué lugar yo puedo alimentar? Y en este caso, it's a prohibition, no alimentar a los animales en el único lugar donde hay animales, y puedo hacer esa advertencia de esos lugares que me dan es sí, in a zoo, en un zoológico. Okay, number 1. Please hand your room key to reception when leaving. Entonces, palabras claves, tenemos room key, que es una llave de la habitación, reception, en donde estas palabras pueden tener sentido. In a car park, in a school, in a hotel. In a car park, en un parqueadero, ¿sí? Number 2, day trip to castle. Leave at 9 a.m., return at 3 p.m. Entonces, día de viaje al castle, al castillo. Hora de salida, leave, return, hora de llegar. A, at a police station. B, at a tourist information office. En una oficina de información turística. In a fast food restaurant. Entonces, en un restaurante de comida rápida. Y el primer lugar en una estación de policía. Number 3. Quiet, please. People reading. The key clue. Quiet is another key clue. Keyword, sorry. Quiet means silencio. Por favor. People reading.
In a library, at an airport, in a shop, en una tienda. Number 4, do not take food into the basketball hall. Ya habíamos mirado que era hall. Do not take food, alimento, no traiga alimento, into the basketball hall. In a shoe shop, zapato, en una tienda de zapatos. In a sports center, entonces en un centro de deportes. B, in a guest house, en una casa de donde me han invitado, ¿sí? En una casa de invitados. 5, please wait here for your table. Por favor, espere aquí. For your table, que es table. Keyword, in a restaurant, in a bank, in a post office. Entonces, tomen sus decisiones. Part 2.2. Okay, here we have another example, different example. Wash hands before and after. Keyword, in a subway, in a hospital, on a menu. 2, guitar lessons from 9 a.m. to 11 a.m. in a school, in a hospital, at an airport. 3, return clothes here. In a department store, tienda, esto también es como una tienda, un department store, es una tienda de ropa. In a bookstore, es una tienda de books. In a grocery store, aquí encontramos comida, alimentos, venden alimentos. 4, baby on board, in a classroom, in a booking office, in a car. 5, caution, drive slowly, children at play. Primer lugar, in a sport stadium. B, outside an apartment building. C, in a shop. Entonces, escriban sus respuestas. The next one. Number 1, don't get off your car is the sign. The places, in an airplane, in a fast food restaurant, in a taxi. Okay, no. Sorry, the places of this is in a, don't get off your car. Keyword, in a zoo, in a garage, at the police station. Second, out of service, fuera, out of service. A, at a beach, on a book, in an elevator. Elevator means un ascensor. Fasten belts. Belts mean correas. Fasten es cerrar, ajustar las correas. In an airplane, in a fast food restaurant, in a taxi. Number 4, no smoking. In the country, in a hospital, in a highway. Country means campo o país. 5, gas station ahead, in a supermarket, at the airport, at the university. The next one. Exercise 5. The example, please do not feed the animals. We already know that is C, in a zoo. Number 1, danger, do not swim, keyword here. A, on a hill, hill means mountain, es una montaña. B, in a forest. C, at a beach. Forest means bosque. Second, those with appointments to see the nurse, keyword, should wait here. Keyword, appointment means cita, nurse, enfermera. In an office, in a hospital, in a bank. Number 3, 46 seats, keyword, no standing.
keyword. On a bus, in an elevator, in a park. Please make sure you have a ticket before you travel. Keywords. In a train station, in a parking lot, in a library. Finally, free post, no stamp needed. Keywords. On a book, on an envelope, on a newspaper, and so on. Let's see another example. That's all for today.